Y esto es importante porque esta definición que nos da nos lleva a revisar el concepto de deber. Y el deber va a verlo Kant como esta observancia incondicionada, categóricamente exigida por una ley incondicionada, libre albedrío del sujeto, de tal forma que gracias a la libertad de su voluntad, pues el sujeto puede cumplir o no los mandatos que la propia ley exige. Y en este sentido recupero algunas cuestiones importantes en su obra La Paz Perpetua, que se pueden trasladar a esta perspectiva del derecho a la esfera de las relaciones internacionales. Y cabe preguntarnos si es vigente en un mundo cada vez más complejo, más caótico, más incierto, donde las guerras no cesan, pese a que la comunidad internacional ha hecho grandes esfuerzos para prohibir el uso de la Fuerza Armada, y lo vemos plasmado en la Carta de Naciones Unidas, y donde el Consejo de Seguridad me parece que ha dejado mucho que desear. Así también preguntarnos sobre la funcionalidad del derecho internacional, de tal forma que Kant va a concebir la instauración de la paz como problemática porque ha sido la guerra lo que es el motor de la civilización. Por tanto, para Kant, la paz es posible por ser necesaria, pero la paz es algo que se construye, por lo que la guerra, desde la perspectiva kantiana, ya no será más en ese derecho con el que la naturaleza dota a un territorio más fuerte de la anarquía constituida por las relaciones internacionales. Y la república, para Kant, constituye este modelo para poner un coto a la anarquía internacional. Y esta anarquía, en la opinión de Kant, pues no solo se identifica con el estado de naturaleza de los estados, y la Federación de Repúblicas es el único modelo para coadyuvar en la implementación y la conservación de la paz en el mundo. De tal manera que Kant creyó que encontrar esta idea en una federación libre de estados es el justo medio que concilia la soberanía y la paz. Y desde estas perspectivas y del proyecto de paz definitiva, pues no puede ser concebido sin una visión cosmopolita del derecho y la justicia. Y gracias a estas ideas, pues se inspiró en la construcción de la Sociedad de Naciones, después en la Organización de Naciones Unidas, y creo que se ha puesto en la agenda internacional diversos temas que son relevantes para el derecho internacional de los derechos humanos, para el derecho internacional humanitario. La propia Organización de Naciones Unidas ha reconocido que los estados han desatendido las normas y los valores de la organización. Frente a las guerras, a los conflictos armados, las personas huyen en busca de encontrar algún lugar para su protección, y esto ha generado desplazamiento de millones de personas. El terrorismo y el extremismo pues también afectan a todas las regiones. Los desastres naturales relacionados con el cambio climático cada vez son más frecuentes, y en este sentido creo que el derecho no debe entenderse solamente desde un sentido reduccionista como el conjunto de normas que regula la conducta del individuo y punto. Creo que toca el momento de mirar otras perspectivas actuales del derecho y abrir la caja negra. Y bueno, pues sin más, con esta introducción me voy a permitir presentar a la maestra Rosalba Cruz Martínez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Sistema de Justicia para Adolescentes. Es maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Marista y actualmente doctoranda en Derecho por la misma universidad. Es abogada defensora de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de derechos de infancia e interseccional. Actualmente es titular de la Consejería Jurídica en la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra universidad. Estuvo al frente de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y fue abogada en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género, también en la UNAM. Y se ha desempeñado como coordinadora jurídica en
la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, del área legal de la Asociación del Desarrollo Integral de Personas Violadas, de la Casa Mandarina y de Derecho a Fimento y Solidaridad. Además, cuenta con una extensa trayectoria como litigante en materia familiar y penal en casos de violencia contra las mujeres y niñas, principalmente en violencia sexual. Ha colaborado en la elaboración de protocolos para la atención integral de casos de violencia por razón de género en centros educativos, tanto públicos y privados. Ha sido asesora, capacitadora y ponente en distintos foros de diversas instituciones públicas y privadas en temas de violencia por razón de género, principalmente violencia sexual en agravio a mujeres, infancias y juventudes. Pues sin más cedo el uso de la palabra. Bienvenida, maestra Rosalba Cruz. Pues muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que, agradezco profundamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la maestra Merlín, con quien además siento un afecto particular, dado su compromiso social y la invitación atenta y continua de tener espacios de crítica constante y sobre todo de análisis y problematización de fenómenos que actualmente nos involucran a todas las personas y que además muchas veces desde el ámbito jurídico no necesariamente es del ámbito desde donde se nos invita a hacer análisis de esta naturaleza. Agradezco también la oportunidad de estar con el panel que el día de hoy nos acompaña y a ustedes también pues por brindarnos estos momentos de la mañana, el lunes y ya terminando el semestre y además el año. También quiero decirles que agradezco profundamente porque, dado como ustedes han escuchado, mi trayectoria profesional está relacionada con el trato y acompañamiento, además de la investigación de problemáticas como son las violencias, particularmente la violencia por razones de género. Eso me ha permitido dar cuenta de que una de las consecuencias justamente de las violencias, que además una de digamos que las condiciones que permiten el ejercicio de las violencias son las desigualdades. Y a partir de las desigualdades y las asimetrías de poder que existen a nivel social, cultural y dentro de las instituciones, una de las consecuencias de esas violencias es justamente que se les quita el derecho a poder expresar sus ideas, es decir, a su voz y además a la credibilidad de sus ideas. Entonces, cuando estamos en foros como estos, el tomar la palabra implica una responsabilidad sumamente grande. Y además, cuando hablamos de algo como qué es el derecho y que estemos además hablando de las perspectivas actuales, me parece de suma importancia también decir que tendríamos la obligación de hablar de la responsabilidad del derecho como un elemento transformador de la realidad de las sociedades. Hoy día, por ejemplo, a partir de la reforma del 2011, que aunque se sigue denominando el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos, ustedes dirán, particularmente ustedes que son muchísimo más jóvenes que quienes estamos aquí en el panel, pues que 2011, pues a lo mejor están haciendo cuentas de cuántos años tenían y dicen, no, pues eso, ¿cómo puede ser un nuevo paradigma? Pero la realidad es que quienes compartimos en este momento el panel, estoy cierta que cuando estudiamos derecho, la visión que se tiene hoy día del derecho como una estrategia de transformación social no se tenía como tal, se aprendía de otra manera. ¿Qué es entonces el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos? Que en el 2011, a partir de una resolución de la Corte Interamericana por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana no solamente sanciona al Estado mexicano por contravenir lo que dice la Convención Americana
de la que además existe una obligatoriedad en el cumplimiento de lo que la letra dice, a partir de que el Estado mexicano suscribe y ratifica dicha convención. Cuando se determina la responsabilidad del Estado mexicano, también se señala que hay una responsabilidad del Poder Judicial, porque se dice, no estás haciendo la interpretación del derecho bajo el principio de la convencionalidad. Esto es, de lo que dicen los tratados en materia de derechos humanos de los que México es parte. Y entonces, ¿por qué suscribes documentos que no vas a cumplir? Y así es como esa resolución tiene la particularidad de que no nada más sanciona al Estado mexicano como tal, sino que ordena al Poder Judicial a realizar acciones para que ahora sí en nuestro país se haga una armonización de las normas como tal, del marco jurídico, pero que también se hagan interpretaciones de conformidad con esos tratados, con esas convenciones. Y es así que se transforma el artículo 1 de nuestra Constitución, que para quienes nos dedicamos a los temas de derechos humanos y particularmente al derecho constitucional, pues nos parece una maravilla, porque nos permite y nos otorga una serie de herramientas que antes parecía que podían implementarse a partir de la voluntad. Y lo que hoy día les digo es que esta pirámide que teníamos tradicionalmente de la jerarquía de las normas, donde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos estaba en la cúspide y hacia abajo vamos a encontrar leyes generales y de otro tipo, ya no es solamente lo que nos obliga a quienes estudiamos el derecho conocer, sino que también debemos conocer toda esta amplia gama de tratados que protegen derechos humanos. Y gracias a eso, gracias a esa reforma, gracias a las resoluciones que emite la Corte Interamericana, que incluso en una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también la determinación 293, nos dice, tenemos un nuevo bloque de regularidad de protección de derechos humanos, bloque de regularidad constitucional. Y entonces no se trata de hacer interpretaciones de la norma o del derecho como tal de manera literal, oyéndonos a las exposiciones de motivos que para efectos de entendimiento histórico, pues funciona. Pero si queremos hacer un derecho que verdaderamente atienda la realidad de las personas, entonces, aquí es donde quiero hacer el cruce con lo que es el derecho internacional. Y esto es, hagamos interpretaciones internacionalistas transformadoras versus nacionalistas conservadoras. Cuando observemos si una norma es contraria a la Constitución, haciendo este control constitucional, porque también se dice que a partir de estas reformas actuales, empezando por la del 95 de nuestra Constitución, luego la del 2011 que he hecho mención y recientemente la del 2021, es que estamos hablando ahora verdaderamente de una supremacía constitucional. Y que, insisto, ello sí nos permite tener herramientas verdaderas como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, la materia de amparo como estrategias y mecanismos no nada más de control constitucional, sino de verdadera protección de los derechos humanos de las personas. Si el derecho no sirve o no atiende las realidades sociales, entonces no sirve para nada. Y entonces, a partir de estas visiones que se tienen de utilizar estas herramientas de interpretación jurídica, insisto, con un internacionalismo a partir de herramientas como el derecho comparado, ¿no? Y que no nada más se hace la aplicación del derecho comparado porque tenemos una norma que nos parece que pudiera ser apropiada en nuestro país. Hay metodologías también para poder aplicar el derecho comparado. Revisamos cuáles son los contextos de esos otros lugares.
revisamos cómo se construyeron las normas en esos otros lugares y después revisamos, por ejemplo, por decir una de las metodologías, si son aplicables a la realidad de nuestro país y a la estructura normativa. Y entonces vamos revisando, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad, que cuando se nombró por primera vez en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que hoy día incluso se permitió o se señala que el aborto tal cual como estaba normado es contraria a lo que establece la Constitución y los tratados, fue por ahí del 2008 en un asunto de diversidades sexuales y de género. Y si lo buscábamos en la Constitución o en alguna norma, no íbamos a encontrar libre desarrollo de la personalidad. Un derecho fundamental que hoy día, insisto, ha servido de base para que las resoluciones de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial sean más garantistas y proteccionistas. Es decir, que se empiece a entender desde el ámbito jurídico, no solamente de operadores de justicia, sino de las personas a pie, pero de otras disciplinas que, insisto, es necesario tener metodologías donde se atienda verdaderamente lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Uno de ellos, el principio pro persona, que ante el conflicto de normas, entonces, ¿cuál debería de aplicar cuando estamos hablando de igual jerarquía? Aquella que mejor le beneficia a la persona. Que ante diferentes criterios de interpretación, entonces se determine aquel que mayor beneficia a la persona. Y gracias a eso, hoy día tenemos criterios, metodologías, insisto, y posibilidades de exigir derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Es mi temporizador, porque si no me apasiono con estos temas. Gracias a estos mecanismos que tenemos, insisto, a partir de las últimas reformas en nuestro país, es que podemos tener mayores mecanismos de protección de grupos en situación de vulnerabilidad que históricamente se han encontrado desaventajados. Muy bien. Muchas gracias a la maestra Rosalba Cruz, muy interesante esto que nos comenta y como pueden ver es importante tener otras perspectivas del derecho y desde el género, creo que se puede abordar de manera muy pertinente. Les recuerdo a nuestros ponentes que la dinámica es que tendremos 2 rondas, en esta primera 10 minutos cada uno y en la segunda nuevamente comenzaremos con otros 10 minutos para poder finalizar este panel. Me voy a permitir presentar al doctor Walter Arellano Torres, quien es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es además profesor de la licenciatura y del posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y también en otras instituciones, pero además de ser licenciado en Derecho, también lo es en Filosofía, Ciencias de la Comunicación, Psicología, maestro y doctor en Derecho, es conferencista a nivel nacional e internacional y autor de diversos libros y también coordinador de obras jurídicas. Fue acreedor al premio Raúl Cervantes Ahumada a la mejor tesis de maestría en 2018 con la tesis intitulada La enseñanza creativa del derecho. Es autor del libro Bajo la lupa, análisis de casos relevantes en la elección de 2008 hacia una agenda ciudadana para 2024. También coordinó las obras, los derechos en la serie Breaking Bad, A Black Mirror, el derecho laboral en el cine, teoría jurídica contemporánea, cuentos sin corbata y coautor del libro interactivo El árbol de la democracia y modelo en la enseñanza de la filosofía del derecho mediante el método de 66 lecciones. Ha participado en la elaboración de capítulos de libros especializados, revistas académicas, es autor de varias voces jurídicas en diccionarios especializados como el Diccionario Jurídico editado por la Facultad de Derecho y el Diccionario de Vocabulario Judicial editado por el Instituto de la Judicatura Federal. Sus líneas de investigación
son arte y derecho, derechos humanos, filosofía del derecho, prospectiva jurídica, multi-inter, transdisciplinariedad jurídica, didáctica y pedagogía del derecho. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, querida maestra. Bueno, pues en principio yo quiero agradecerle a la maestra Rosa Merlín, ¿no?, que ha sido muy generosa en invitarme y sobre todo de conformar este panel con tan destacados amigos, amigas, ¿no? En principio, pues, la doctora Rosalba Cruz Martínez, que no nos conocíamos más que digitalmente, ¿no? Por eso, pues yo me atreví a decirle mucho gusto, pero en realidad digitalmente, pues ya nos conocíamos, pero no es lo mismo, la digitalidad que la presencialidad, así que, bueno, pues qué gusto, ¿no?, que ya nos vimos presencialmente con mi querido amigo, el director del Seminario de Filosofía del Derecho, el maestro Jimmy Alberto Montero, y por supuesto también con otro destacado amigo y colega, el maestro Sergio Islas Gutiérrez, ¿no? Y por supuesto, bueno, también recalcar que estamos ahora en casa de la maestra Rosa Merlín, ¿no?, la Facultad de Ciencias Políticas, que también, pues allá en Derecho también es tu casa, Rosa, porque bueno, pues también es egresada de ahí. También creo que has impartido algunas clases por ahí, entonces pues ahora estamos jugando, no de locales, sino estamos ahora en tierras de ciencias políticas, y la verdad es que me da muchísimo gusto estar por acá. Tiene muchos años que no está en este auditorio, le estaba platicando al maestro Jimmy, la última vez que estuve aquí, bueno, al frente, ¿no?, en el auditorio, fue ya hace varios años, ¿no?, un tema de derecho y seguridad vial, algo así, ya hace muchos años, y bueno, pues estoy muy contento de ver las caras de nuestros colegas de ciencias políticas, y sin duda pues siempre es energía, pese al cierre de semestre todavía se ve un poquito de energía, digo, ya está la batería medio baja, pero todavía se ve en verde, ¿no? Entonces, pues qué gusto que estén por acá, colegas, alumnos y alumnas, ¿no? Siempre es muy esperanzador ver el auditorio con muchos y muchas alumnas. Bueno, pues el primer saque, la primera ronda de esta ponencia, en la que vamos a hablar un poquito acerca de las perspectivas del derecho contemporáneo, pues inicia con un tema clásico, ¿no?, que es el problema de qué es el derecho, ¿no?, que podríamos reducirlo a un problema lingüístico o podríamos problematizarlo desde el clímax filosófico más complejo, ¿no?, como un problema epistemológico, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos del problema, ¿no?, de qué es el derecho, de qué hablamos cuando hablamos del derecho, es un problema que no se puede reducir o cuya respuesta no se podría limitar únicamente a una perspectiva, ¿no?, de una sola disciplina, sino que podríamos verlo desde el enfoque en principio filosófico, que tal vez sea el más importante, particularmente epistemológico, desde el problema político, desde el problema económico, etcétera, ¿no? Pero en un primer plano, o tal vez como lo primero que tendríamos que palomear cuando nosotros problematizamos acerca de qué es el derecho, tendríamos que recurrir a una disciplina de la filosofía, que es la epistemología, ¿no? La epistemología nos dice, o de alguna manera pretende dar respuesta a de qué hablamos cuando hablamos del conocimiento, es decir, cómo tenemos certeza de algo que sea conocimiento de lo que no lo es, ¿no? De alguna forma, en palabras más llanas, la epistemología es aquella disciplina de carácter filosófico que trata de desentrañar los orígenes, los límites y los alcances del conocimiento. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos del concepto o qué es el derecho, tenemos que recurrir a la epistemología jurídica, ¿no? Hay que puntualizar que cuando nosotros problematizamos el derecho desde la filosofía, o desde la filosofía del derecho, no es que hay una rama del derecho que se llama filosofía del derecho, sino que es la filosofía problematizando a eso que nosotros llamamos derecho, es decir, los fenómenos normativos, ¿no?, como objeto de estudio de la filosofía. Entonces, cuando estamos en el plano de la epistemología jurídica, estamos planteando justamente las categorías epistémicas para pensar el derecho. Entonces, cuando estamos hablando de la epistemología jurídica, pues básicamente corre la misma suerte que la epistemología, pero la epistemología jurídica trata de desentrañar los orígenes, los límites y los alcances del conocimiento jurídico. Entonces, el posicionamiento epistemológico que nosotros asumamos para abordar el problema del derecho va a ser determinante para decir nosotros qué entendemos por derecho. Naturalmente, si nosotros asumimos una perspectiva positivista, pues va a crear una definición de derecho que se asemeja mucho con la que empezaba en su discurso inaugural la maestra Rosa Merlín, ¿no? Es decir, como ese conjunto de normas que tienen como finalidad regular a la sociedad, ¿no? Entonces, o si nosotros asumimos tesis jus naturalistas, pues naturalmente va a quedar pues una definición con un tamiz un tanto más
axiológico, ¿no? Un tanto más moralista, ¿no? Y si nosotros asumimos una posición realista o sociologista, pues vamos a tener una perspectiva más enfocada a lo social, al papel social que desempeña el derecho. Por supuesto que lo mismo podríamos hacer si adoptamos una posición epistemológica vinculada al marxismo, ¿no? Y yo me decantaría más por ahí, ¿no? Yo estaría entre el sociologismo y el marxismo, porque al final del día, pues yo asumiría o yo tomaría la tesis que efectivamente el derecho, más que cualquier otra cosa, pues es un mecanismo de control social, ¿no? El derecho al final del día, pues es un mecanismo de control social, donde convergen las coyunturas políticas, es decir, no se puede hablar de una coyuntura política sin que su resultado sea meramente la inferencia en el derecho. Entonces, al final del día, el derecho se vuelve el resultado de las condiciones materiales, el resultado de pues las hegemonías, y al final de cuentas, el derecho es la materialización, imposición de lo hegemónico, ¿no? De ahí que yo en mi tesis doctoral, ahora estoy haciendo segundo doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, he problematizado el tema de derechos humanos y desarrollo y he implementado una problematización acerca de cómo determinamos en el aspecto social un paradigma, ¿no? Que no es lo mismo cuando lo vemos desde la filosofía de la ciencia, ¿no? Cuando leemos a Kuhn o cuando leemos a otros destacados filósofos de la ciencia, ¿no? Pongan a Lakatos o a quien quieran, ¿no? Al propio Popper, a su filósofo de la ciencia favorita, ¿no? Que problematizan acerca de tradiciones en ciencia, tradiciones de pensamiento, que piensan en la idea de paradigma, ¿no? Y que a veces en ciencias sociales pues hemos importado a veces de manera un poco extraña palabras como paradigma, pero ¿cómo hacemos para determinar un paradigma en ciencias sociales? Y yo me he dado cuenta que en realidad para determinar los paradigmas de qué entendemos por qué en cada contexto tenemos que llegar a algo que yo llamo el paradigma circuntextual. Circunstancia, contexto, es decir, el contexto tiene que ver con una geopolítica, ¿no? Con un contexto global, ¿no? Con algo que es independiente a las circunstancias concretas de cada localidad, ¿no? Y, por supuesto, la circunstancia, ¿no? Es decir, lo que sucede en lo local, ¿no? Entonces, de ahí que he llamado el paradigma circuntextual. ¿Qué tenemos que hacer para entender cómo se está entendiendo, cómo se está pensando, cómo se está problematizando y cómo se está aplicando cualquier noción que tengamos nosotros en ciencias sociales? Es decir, ¿cómo podemos detectar el paradigma circuntextual? Pues yo parto de la premisa que necesitamos entender 4 cosas fundamentalmente. La primera, la narrativa, es decir, los grupos hegemónicos que logran construir la historia de cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? Es decir, que hacen la narrativa histórica de por qué es así y no de otra forma. El discurso, que es la justificación por qué ellos deciden, ¿no? La teoría, ¿no? En estos dos estamos en el plano ideológico. Y en el tercero, que es la teoría, ¿no? Que es la decantación o la explicación teórica con pretensiones científicas de las ciencias sociales o de cualquier otra disciplina, que trata de explicar ese fenómeno de una manera supuestamente imparcial. Ahí estamos en el plano de lo epistemológico. Y finalmente la praxis, ¿no? Es decir, cómo se materializan las relaciones sociales verdaderamente esta institución, es decir, cómo la explicamos de una observación directa en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, estamos en ese plano, pues, o sea, el paradigma circuntextual parte de, en principio, lo ideológico, que es la imposición de un grupo hegemónico acerca de por qué creemos lo que creemos y no de otra forma, ¿no? Lo teórico, pues la justificación teórica, que por mucho que sea epistémico, no deja de estar ideologizado, ¿no? Es decir, nadie se puede desideologizar. Entonces, en ese sentido, pues si nosotros atendemos al paradigma circuntextual del derecho contemporáneo, bueno, pues podemos ver que es una narrativa esencialmente occidental, que es un discurso que está sustentado a partir de el cambio geopolítico más importante que hemos tenido pues en los últimos años, que es la Segunda Guerra Mundial, que es a partir donde se estructura el orden mundial. Y por supuesto la teoría, que también tiene una fuerte influencia eurocéntrica, ¿no? Y la praxis, que es finalmente cómo se materializa el derecho. Entonces, al final del día, pues yo parto de esa tesis materialista, que de alguna manera podemos decir que al final del día el derecho pues es lo que los grupos hegemónicos digan que es el derecho, ¿no? Con eso yo terminaría este primer saque, querida maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Arellano. Muy interesante, ¿no? Mirar al derecho desde diferentes perspectivas y sobre todo
esta propuesta que nos das. Pues me voy a permitir presentar al doctor Jimmy Alberto Montero Olmedo, quien es profesor de carrera de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de Filosofía del Derecho. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Realizó estudios de maestría en Historia de México en el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Como reconocimiento a su desempeño académico, el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la universidad le ha conferido las cátedras extraordinarias Rafael Preciado Hernández en 2 ocasiones, Leandro Azuara Pérez y la cátedra especial Eduardo García Maínez. Es autor de diversas obras, entre ellas Derecho y Moral, Estudio Introductorio y Pensar el Derecho, 2 ensayos sobre ética y derecho, ambas publicadas por la UNAM, Existencialismo y Cristianismo, publicada por Río Arriba, coordinador y coautor del libro Filosofía de los Derechos Humanos. Ha participado como coautor en otros 10 libros publicados por editoriales mexicanas e internacionales, así como la publicación de diversos artículos especializados en revistas mexicanas y extranjeras. También ha sido conferencista y ponente en diversos encuentros académicos en diversas universidades en México, Guatemala, Ecuador y Colombia. Desarrolló de 2019 a 2020 como académico responsable ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico el proyecto PAPIME, denominado Manual Interactivo para la Enseñanza de la Filosofía del Derecho mediante el análisis de casos prácticos y sentencias relevantes. Ha sido integrante de los consejos editoriales de la revista de la Facultad de Derecho de México, la revista latinoamericana de Derecho Comercial e Internacional y la revista República Jurídica Administrativa. En el ámbito administrativo universitario se ha desempeñado como asesor editorial, fue integrante del Consejo General de Publicaciones y actualmente forma parte del comité editorial. Fungió como coeditor en la Enciclopedia Jurídica Didáctica, publicada por la Facultad de Derecho, y la editorial Porrúa. Actualmente es consejero académico, representante de los profesores en la Facultad de Derecho ante el Consejo Académico de Área de Ciencias Sociales de la UNAM y es director del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Pues un gusto, doctor Jimmy Montero, seas bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, espero que me escuchen y antes que nada quiero dar las gracias, por supuesto, a esta generosa invitación que me hizo la maestra Rosa Merlín para estar esta mañana con ustedes aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. E igualmente agradecer a quienes nos acompañan en esta mesa, que igualmente tenía el gusto, no presencial, sino virtual, de conocer a la maestra Rosalba, ¿no? Muchísimo gusto, de verdad, ahora que ya es presencial. Al maestro Sergio Islas, igualmente, ¿no? Y bueno, mi querido amigo Walter, que está con nosotros. Gracias por la invitación. Les platico, voy a dejar la mascarilla porque ayer estaba en Morelos, y no sé si alguien estuvo allí, pero hacía bastante calor, así que andando de compras sentí muchísimo calor, decidí después regresar a nadar, pero el agua estaba muy fría. Creo que fue una mala elección porque en la tarde-noche ya no podía hablar, ¿no? Me había quedado sin voz. Y hoy ya, yo pensé ayer, de verdad, estaba tentado de escribirle a la maestra, oiga, maestra, creo que no voy a poder participar porque me quedé sin voz, ¿no? Sí, porque, no sé, no fue una buena elección de pronto tener muchísimo calor y lanzarse a nadar, así que no lo hagan, por favor, ¿no? En fin, pero por si acaso mejor así. Voy a platicar sobre algo en esta primera saque que quiero igual someter a la consideración de todas y de todos. Tiene que ver con uno de los tópicos que sin duda han cobrado mayor relevancia en las últimas décadas en nuestro país y que van muy emparentados también con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que la maestra Rosalba Cruz ha referido hace un momento. Tiene que ver con la argumentación jurídica, tanto en el ámbito, obviamente, del estudio, la disciplina, argumentación, como en el ámbito práctico, particularmente en cuanto se refiere a las decisiones judiciales. Mi punto de partida es que la argumentación jurídica funge como un control de racionalidad del derecho. Hace un momento la maestra Rosa Merlín hizo una fantástica introducción donde ha establecido algunos temas generales,
de debate contemporáneo. Y la pregunta, ¿qué es el derecho?, que es una pregunta que ha recibido infinidad de respuestas, a la cual, por ejemplo, Hart, en el concepto del derecho, en sus primeras páginas, refiere. Una pregunta que se ha respondido de las más disímiles formas y que, sin embargo, no encuentra consenso en la comunidad de filósofos del derecho, de juristas, que pocas personas dedicadas a otras disciplinas se formulan, ¿no? Bueno, pues nosotros sí no lo hemos formulado y no hemos encontrado todavía una sola respuesta que todas y todos admitamos. Pero bueno, más bien tratar de definir, no, sino hablar sobre un aspecto de esto del derecho, ¿no? ¿Por qué el derecho o la argumentación como un control de racionalidad? Primero, déjenme un poco expresar que esto de argumentar quiere decir que estamos obligados a justificar, a decir el porqué de aquello que decidimos. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, argumentamos. Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué elegiste aquello? ¿Por qué decidiste? ¿Por qué dejaste de hacer? La pregunta que interroga por qué exige una explicación además sensata. Quiere esto decir que tendría que resultar comprensible para la persona que está pidiendo que se le explique. Así que esto ya impone que haya una racionalidad a nivel de comunicación, incluso cotidiana, ¿correcto? Bueno, el derecho, como una práctica argumentativa, propiamente esto es lo que impone, que una decisión judicial no sea un golpe en la mesa, no sea una cuestión de que yo soy la autoridad y aquí mando yo y ustedes hacen lo que les ordeno porque para eso estoy. Porque eso sin duda diríase, oye, este es un acto de autoridad, autoritarismo terrible, propio de un régimen fascista o de un régimen, etcétera, ¿no? De esa naturaleza. Así que, en cambio, lo que solicitamos es que jueces y juezas den las explicaciones que permitan comprender razonablemente, que han sido las mejores decisiones que se han tomado respecto de un caso. Así que esto exige que argumentemos, que ofrezcamos esas razones que vienen a fungir como esta explicación aceptable, debatible, pero aceptable, ¿no? Entonces, incluso en algunos casos extremos, dice Manuel Atienza, un jurista español, no hay una sola respuesta correcta, sino incluso existe la respuesta menos mala, ¿no? Casos dilemáticos donde no se puede encontrar la mejor solución porque siempre habrá alguien que esté inconforme. Bueno, pues encontremos la solución menos mala de todas las soluciones posibles, ¿correcto? Bueno, esto nos impone como la necesidad de argumentar, pero vean en qué contexto lo realizamos. Ustedes que estoy seguro, sí es correcto, ¿verdad? Son del área de internacional. Si nosotros, por ejemplo, atendemos, nuestra sociedad contemporánea se ha modificado diametralmente a partir del periodo de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Voy a ser bastante sucinto al respecto, pero hemos vivido cambios vertiginosos, ¿no? Cambios vertiginosos donde de pronto hemos superado una sociedad homogénea o la pretensión de los estados decimonónicos de lograr la homogeneización de los estados o de los ciudadanos a través de la estandarización de ciertos saberes, de ciertas prácticas culturales, de la educación, etcétera. Y en cambio de ello, en lugar de ello, hemos asistido a una sociedad que se diversifica, se vuelve plural, donde cada vez existen grupos que tienen sus propias identidades y que además reclaman estas identidades, que reclaman un lugar, que reclaman derechos, que reclaman respeto, que reclaman, el ser considerados dentro de un ámbito de igualdad, pero respetando las diferencias. Así que el derecho, que en gran medida fue fraguado por los juristas del siglo XIX como un modelo monolítico, como una concepción homogeneizadora, un solo derecho, el monismo jurídico. El derecho lo crea el Estado, lo aplica el Estado, lo interpreta y ejecuta el Estado. Y no existen más fuentes de derecho que aquellas que están institucionalizadas, estatalizadas, ¿no? Esta sería una versión muy reducida de este monismo. Y lo que en cambio existe en la sociedad es una pluralidad, una gran diversidad, diferencias. ¿Me explico? Entonces, véase que esto impone al derecho el reto de tener que lidiar con una concepción, con una estructura, con una forma de operar monista frente a una sociedad plural, diversa, diferenciada, ¿no? Y esto, por supuesto, que impone a su vez también el deber de tener que justificar muchísimo más nuestras decisiones. Así que el derecho
o mejor dicho, la argumentación, no solamente se convierte en una fuente controladora de la racionalidad jurídica, sino a su vez también legitimadora del propio funcionamiento de lo que implica el derecho, ¿no? Es decir, no es la ley porque es la ley porque así lo estableció el legislador, sino que es la ley porque es la respuesta más racional, más correcta, es la que atiende a los propósitos, objetivos, fines y o principios que identificamos que se encuentran consagrados en el sistema normativo jurídico. Véase que también hemos superado esta concepción muy propia de la herencia decimonónica de un Estado de Derecho en el entendido de que el imperio de la ley o el sometimiento de la ley o la ley es la que impone a todas y a todos. Vamos, no es que hayamos dejado de lado esto, sino que ahora identificamos que en el derecho no solamente existe una cuestión de leyes, no solamente es un sistema de leyes, sino que también se encuentran implícitos en los sistemas normativos jurídicos principios de naturaleza moral: justicia, equidad, bien común, igualdad, libertad, democracia, entre otros principios, ¿no? Y estos principios nos imponen una serie de objetivos, de fines hacia los cuales debe tender el propio funcionamiento del sistema normativo jurídico, de manera tal que tendríamos que hacer compatibles todos estos principios: respeto, consideración, trato de iguales entre iguales, por ejemplo, en la aplicación de las leyes. Así que ya no es una cuestión puramente de leyes, sino es una cuestión donde estos principios juegan un papel muy relevante, de modo tal que las decisiones judiciales no pueden omitirlos, sino que tienen que considerarlos. Así que esta concepción de que la ley lo impone, lo prescribe absolutamente todo, queda superada. Por ello es que habitualmente en la doctrina se habla del tránsito de lo que es la dictadura de la ley a la dictadura de los jueces, porque los jueces cobran un papel muy importante, un poco parangonando a esto que ocurre en nuestro caso de sistemas de derecho escrito, con lo que ha sucedido a mucho tiempo en los sistemas de common law, es decir, donde históricamente el juez ya ha tenido siempre un papel mucho más preponderante. En nuestros modelos también los jueces ya son actores, ¿no? Y al respecto, pues hay mucho escrito. Ronald Dworkin ha sido uno de los primeros que ha, digamos, incursionado en esto, creando un juez ficticio, el juez Hércules, y un modelo que es el constructivismo jurisdiccional, donde se establece los jueces no son meros operadores jurídicos, no son meros aplicadores de leyes. No solamente interpretan la ley, sino que están obligados a argumentar, a justificar sus decisiones. Pero no solamente se encuentran limitados, y ya voy cerrando, por lo que la ley establece, sino que ahora tienen que crear y o construir las soluciones a partir de los principios morales que puedan identificarse, de manera tal que esto le impone al derecho una forma de funcionar muy distinta a la que nosotros pudiéramos pensar abogado sinónimo de cuadrado, ley y solamente ley aplicada al caso concreto tal cual. No, el derecho es sumamente complejo, ¿no? Bastante complejo, porque impone, reitero, cuestiones que corresponden a las dimensiones de la filosofía moral, de la filosofía política, consideraciones hacia la economía, y ni qué decir de las perspectivas sociológica, antropológica, que tenemos que abordar para poder comprender aquello que tenemos que resolver, ¿no? Hasta ahí lo dejaría como primer saque. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Montero. Me parece que en una facultad como la de Ciencias Políticas y Sociales es importante ir abriendo esta caja negra y quitar como estos mitos alrededor del derecho y de que los abogados somos formalistas, cuadrados, y entonces creo que es una nueva manera de mirar el derecho. Pues me voy a permitir presentar al maestro Sergio Islas Gutiérrez, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado con mención honorífica, asesor jurídico en la elaboración de bandos de policía y gobierno de los municipios Ixmiquilpan, Pachuca, Totonilco en el estado de Hidalgo, y armonización en equidad de género, seguridad social y derechos humanos. Es profesor en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional y en el ITAM. Es instructor certificado en juicios orales, pertenece al cuerpo de árbitros de la revista Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es miembro del Seminario de Derechos Humanos del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM, socio fundador del corporativo jurídico ISCOFER,
abogado postulante, es conferencista a nivel internacional y nacional, autor de diversos artículos especializados y capítulos de libro, entre los más recientes, temas selectos de derecho constitucional y temas selectos de Estado, sociedad y derecho. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Nuevamente es para mí un gusto estar compartiendo esta mesa con tan grandes ponentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el auditorio que está presencialmente y a quien nos sigue por las plataformas y por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a iniciar, ya dijeron mis colegas, distintos aspectos muy generales que parece llevarnos a más elementos abstractos sobre el derecho, porque es complejo poder entender a veces qué es el derecho. Podemos decir qué es derecho, existen diversos elementos y diversos conceptos desde las diversas corrientes que lo podamos analizar. Sin embargo, es importante también entender qué no es derecho. Y para eso podemos ver que existen problemas sustanciales, que muchas veces esos problemas sustanciales los vamos a convertir en problemas conceptuales. Cuando entonces nosotros tratamos de un problema sustancial, convertirlo en un problema conceptual, es cuando encontramos distintas definiciones de algún elemento que podemos decir, bueno, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? Entonces entramos ya en una situación de corte epistemológico y donde tenemos que delimitar el objeto de estudio que vamos a analizar desde la diversa perspectiva o desde la diversa corriente. Ya mencionaban aquí algunos de mis colegas, incluso se señalaba, dependiendo el justnaturalismo, si lo ves desde un justnaturalismo, ya tienes tu objeto que vas a analizar, pero desde una corriente y es el enfoque que tú le vas a dar. Entonces podemos decir desde un justmarxismo, si decimos, bueno, es que el derecho es lo que dicen, una cúpula de poder. Entonces decimos, bueno, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque efectivamente sí va a existir un grupo que va a decir cuál va a ser el contenido de esa norma. ¿Qué va a ser una norma? Sí existe un grupo encargado para eso, pero porque la propia norma así lo permite. Entonces, si nosotros nos vamos desde los diversos sistemas y desde las diversas estructuras, podemos observar que sí, efectivamente, el derecho es un medio de control para las conductas, para determinados elementos, sí es un medio de control, pero también ese medio de control está regulado y los derechos no son absolutos, tienen determinadas limitaciones. Entonces es muy importante observar cuando decimos, bueno, si yo me planteo o voy a iniciar alguna denuncia o una demanda ante una autoridad y el Ministerio Público no me atiende, decimos, es que las leyes no sirven para nada. No, decimos, ¿eso es derecho? El hecho de que cuando nos presentamos y un operador jurídico no realiza su función de manera adecuada, ¿ya le echamos la culpa al derecho? Si alguien se pasa un alto, ¿eso es derecho? Si alguien es detenido o es infraccionado y quiere utilizar algún tipo de medio para evitar la infracción, ¿eso es derecho? No, eso no es derecho. Entonces vamos a ver que si un sistema jurídico está estructurado y está realizado desde diversos elementos donde existen grupos, y yo estoy convencido de que el derecho busca un bien común, su finalidad es un bien común, su finalidad es que las sociedades puedan vivir armónicamente. Entonces, si nosotros decimos, ¿existen normas para regular determinadas conductas? Sí existen. ¿Existen normas para regular que no existan determinados abusos? Sí existen. Y si ponemos algún caso en concreto, podemos ver que sí existe determinada regulación. Y yo constantemente digo, pensemos una actividad, cualquier actividad que hagamos, que no esté regulada. En donde no haya algún tipo de regulación, pues prácticamente todas las actividades que realizamos están en determinada regulación. Sin embargo, si desde el aspecto personal, ya individual, de los miembros que conforman una sociedad, está intrínsecamente una situación de burlar esa norma, de no cumplirla, entonces ya eso es otra conducta, eso ya no es derecho. Sí lo regula el derecho, pero ya no es derecho.
Entonces, cuando llegamos a ese aspecto esencial y a ese aspecto donde yo quiero burlar la norma, y cuando eres víctima de esa burla, ya lo decía el propio Platón, quien descuida a la polis va a ser víctima de ese descuido. Entonces, si tú empiezas a evadir cuando ya llega ese efecto social de la inobservancia de la norma, es ahí cuando te quejas y es ahí cuando dices no existe el derecho o no sirve el derecho. Pero si desde el aspecto personal, intrínseco, individual, existe el compromiso de cumplir la norma, pues existen diversas teorías donde se maneja, incluso hay una teoría por ahí que hablaba con algunos colegas de la Universidad de Berkeley, que ellos me decían que estaban manejando una teoría del no derecho, y le decía, bueno, ¿en qué consiste su teoría del no derecho? Es que si cada uno tenemos claro que no dañas a otro, cumple con tus responsabilidades, no necesitas al derecho. Si cada uno partimos desde un compromiso personal, pero ¿cuándo es donde empieza a surgir el derecho? Cuando yo me comprometo a algo y no lo cumplo. Entonces ahí sí es cuando ya las sociedades buscan desarrollar este instrumento para controlar este tipo de conductas y efectivamente que no se vuelva una situación caótica donde no puedan existir controles ni parámetros. Entonces sí podemos observar que para eso el propio sistema jurídico establece determinados elementos, establece determinados aspectos y está monitoreando cómo la norma se va desarrollando en esa sociedad, cómo la norma va operando dentro de esa sociedad. Entonces, si yo pienso que una norma no sirve por el hecho de que esté ahí y no sirva, no es culpa del derecho, ¿sí? Y yo sé que esto es controversial porque y es una situación también que se ve desde otra perspectiva, porque decimos, bueno, si no es culpa de derecho, entonces, ¿dónde tenemos ahí la falla? Podemos ver los aspectos, la sociología, la política, que si bien sí impactan en el derecho, que si bien sí también tienen influencia en el derecho, no son derecho, aunque exista sociología jurídica y aunque existan este tipo de ramas, propiamente, si analizamos desde los diversos elementos, podemos decir, sí, tienen su injerencia, pero no son derecho. Entonces, lo importante que tenemos que observar es que no todo lo que parezca derecho es derecho y le vamos a echar toda la culpa al derecho. Necesitamos observar y definir claramente nuestro objeto de estudio para que partiendo de esta delimitación del objeto de estudio podamos encontrar una confrontación desde las diversas corrientes epistemológicas, desde todos estos tipos de elementos que se pueden aplicar dentro de una ciencia jurídica, dentro de una filosofía jurídica, para poder entender cuáles son las formas en las que están operando, desde un aspecto social. Y eso me va a llevar a mí entonces, cuando decimos que tenemos problemas sustanciales y problemas conceptuales, entonces podemos decir que de ahí van a surgir conceptos fuertes y débiles de cualquier elemento que podamos nosotros utilizar. Podemos decir entonces, la justicia, ¿qué es la justicia? La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Sí, pero ¿qué es lo suyo de cada quien? Y ahí empezamos a entrar en problemas conceptuales y entonces a veces nos desvinculamos un tanto de lo sustancial. Pasa lo mismo cuando decimos, ¿qué es el derecho? Un conjunto de normas jurídicas destinados a regular una sociedad. Si decimos, bueno, podríamos decir, eso es un concepto fuerte o un concepto débil. Necesitaría yo ver qué responde a las circunstancias sociales para poder entender y confrontar el problema sustancial con el problema conceptual, y de ahí yo poder tener realmente una respuesta a alguna problemática que se puede plantear. Pero si nosotros nos abrimos y empezamos a tomar todas las disciplinas que intervienen en el derecho pero que no son derecho, podemos caer en una situación de nihilismo donde podemos decir que pues finalmente quedarnos en un nivel muy elevado de abstracción. Entonces es muy importante ir analizando cada uno de los elementos que van a conformar a nuestra disciplina y poderlos explicar desde un método sustancial que me permita comprobar que si yo digo que el derecho es un conjunto de normas jurídicas destinados a regular una sociedad, me permita comprobar que efectivamente sí es eso a través de un método jurídico sustentable y respaldado por conocimientos, por teorías obviamente, y por todo lo que lleva, pero no nada más se va a quedar en un aspecto conceptual, se tiene que llevar también a un aspecto práctico, porque yo puedo tener el mejor concepto de derecho, el mejor concepto de justicia, el mejor concepto de igualdad, pero si no se ve reflejado en
la sociedad y en la perspectiva y en esa situación de protección que debe de tener la sociedad, y de el elemento que a lo mejor también podemos entrar en otro aspecto donde decimos, ¿qué es la seguridad jurídica? Bueno, cuando la sociedad tiene esa certeza en su sistema jurídico de que va a actuar si en determinadas circunstancias tiene algún daño a esa esfera jurídica que el propio sistema le está otorgando. Entonces, es muy importante tener en consideración que el derecho, si bien se auxilia de determinadas disciplinas, esas disciplinas no son propiamente derecho, y tendemos mucho a decir, la famosa frase es que no sirve el derecho. Veamos qué es lo que está fallando, porque podemos tener una norma perfecta, un sistema perfecto, pero si quien lo opera desde intrínsecamente no está consciente de la trascendencia de sus actos, no nos va a funcionar. Entonces, es un poco más a profundidad lo que se requiere en este aspecto. Eso es lo que voy a manifestar en esta primera intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Islas. Voy a continuar con la dinámica y regresamos con la maestra Rosalba Cruz para escuchar sus reflexiones. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues claramente me parece que pudiera resultar muy simple hablar sobre el significado de la ciencia jurídica como tal, pero ya vimos cómo desde las diferentes visiones, disciplinas, y como se dice, por ejemplo, desde los feminismos, también dependiendo del cuerpo que habitemos, es como hacemos las interpretaciones, ¿no? Y es justo que quiero traer a cuenta la frase con la que más o menos cerró el doctor Arellano, con relación a que el derecho es lo que los grupos hegemónicos quieren que sea. Y esto porque a mí me resuena a partir también de lo que he señalado en mi intervención inicial. Cómo existe una asimetría de poder dentro de las sociedades que jerarquiza los cuerpos. Y a partir de que jerarquiza los cuerpos, da la posibilidad, como también se dice desde la filosofía, las epistemologías hermenéuticas y del testimonio. Esto es, ¿quién tiene la autoridad para decir lo que tenga que decir? ¿A quién le creemos y a quién no le creemos? A quienes tienen una formación particular, pienso justamente en el ámbito jurídico, cuando la autoridad jurisdiccional es quien siempre ha tenido la última palabra, y cuando vemos resoluciones como el caso de Mariana Lima, donde su madre llega hasta la Suprema Corte para decir todo tu proceso de investigación en una carpeta donde señalas que mi hija se suicida, si no lo haces mediante una perspectiva de género, entonces no te das cuenta que hay elementos suficientes para acreditar un feminicidio. Y esto me atrevo a decirlo a partir de que, a pesar de que hoy día todavía no exista la sentencia de ese caso, sí hay ya un proceso judicial, se llevó a cabo un juicio como tal en materia penal y solamente se está en espera de la sentencia. Pero ¿por qué lo digo también de tal manera? Históricamente, ¿quiénes han construido el conocimiento? ¿Quiénes han sido las voces autorizadas? ¿Y en dónde? ¿Quiénes son esos grupos hegemónicos que nos dicen qué es lo que tiene que ser? Y esto, regresando a esta idea de la epistemología hermenéutica también, para decir, ¿y quién interpreta y cómo interpreta? En nuestras universidades y otros espacios, pues no solamente en nuestras universidades, hay grupos quienes a partir de situaciones de vulnerabilidad han sido violentados constantemente, a partir de esa desventaja. Y dirían los igualitaristas de la suerte, pero que además, bajo esa condición,
no necesariamente son responsables de vivir esa condición. Ejemplo de ello son las discapacidades. Cualquiera de las personas que estamos aquí somos potencialmente, en algún momento podríamos estar en una posibilidad de discapacidad, por ejemplo, por un accidente, por una condición de salud. Y entonces no podríamos señalar y decir que a partir de esa mala suerte, como dicen estos estudiosos del igualitarismo de la suerte, no podemos reclamar que no tengan las mismas condiciones que tengamos la generalidad. De ahí que hoy día exista, por ejemplo, la visión social en el ámbito jurídico para atender las problemáticas de la discapacidad, donde se reconoce que no es la persona quien en sí misma tenga la problemática, sino que las estructuras, la cultura, son las que la colocan en desventaja. Y entonces insistiré en que, en efecto, hoy día, a partir, por ejemplo, de, pues con la modernidad, colonialidad desde los años 70 y después con las feministas que establecieron, por ejemplo, el feminismo descolonial o decolonial, encontramos entonces también epistemologías feministas. ¿Y qué nos permite entonces, insisto, a partir de cuerpos distintos, no de los que históricamente habían hecho los análisis de las problemáticas, podemos encontrar procesos diferentes y respuestas distintas también? ¿Por qué lo señalo igual? Porque se describe en el ámbito de la filosofía jurídica, desde el constitucionalismo, por ejemplo, que la autoridad judicial pues también está atravesada por sus valores, por su historia, por sus cuerpos, decía hace un rato, pero también por sus prejuicios. ¿Cómo vamos a encontrar la posibilidad de respuestas más objetivas? A través de metodologías que no garantizan que haya una interferencia de estas condiciones particulares de pensamiento, pero que ayudan a disminuirlas significativamente. Me parece por ello importante que se realicen estos espacios para crear vasos comunicantes desde la academia, que nos proporciona bases conceptuales sumamente interesantes, pero que insistiré, que en ocasiones, cuando tratamos de llevarlo a la realidad, se vuelve prácticamente imposible. Y entonces necesitamos, desde las diferentes áreas de la sociedad que intervienen, tener estos diálogos constantes que nos permitan, insisto, crear un derecho más allá de los discursos, de los conceptos, atender las realidades y dar respuestas, para no tener que llevar un proceso, por poner un ejemplo, regresando a lo que comenté hace un rato, como en el caso de Mariana Lima, donde se había quedado exclusivamente en la carpeta de investigación. Y bajo esta circunstancia de no investigación, se tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, que ordenara el máximo tribunal, investiga con perspectiva de género. Así que, pues yo retomaré nuevamente desde la filosofía jurídica lo que se dice de si el derecho nos sirve para la vida, entonces no sirve para nada. Muchas gracias, maestra Rosalba. Me parece que es importante, ¿no?, que miremos al derecho más allá de estos conceptos que pueden ser reduccionistas, ¿no?, el que miremos estas nuevas epistemologías como las feministas y que, como en efecto comenta la maestra Rosalba Cruz, crear un derecho distinto para que también haya interpretaciones y aplicaciones que respondan a cuestiones específicas donde encontramos, por ejemplo, casos de feminicidios, y es importante y es urgente transformar este derecho. Pues me permito ceder nuevamente el uso de la voz al doctor Walter Arellano. Adelante, doctor.
muchísimas gracias. Pues también suscribo esta perspectiva que nos muestra la maestra Rosalba Cruz Martínez, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva feminista, creo que es un gran ejemplo para ver cómo de alguna manera pues el derecho durante muchos años, obviamente antes de las resistencias feministas, pues era un derecho pues esencialmente machista, ¿no? Esencialmente patriarcal, y lo podemos ver en documentos jurídicos, es decir, desde códigos penales, y sobre todo me gustaría traer a cita una tesis jurisprudencial. Estamos hablando del año 50 y tantos, antes de que llegara la primera ministra, que fue la madre de nuestro querido maestro, el doctor Rolando Tamayo, ¿no? Cristina Salmorán, ¿no? Si no mal recuerdo, a lo mejor estoy errando en el nombre, y antes de que llegara la primera ministra, pues se puede ver esa rigidez moral. De hecho, le mostré esta tesis jurisprudencial a mi amigo Manuel de J. Jiménez, y él lo hizo un paper. El paper se denomina, aquí lo tengo, de hecho, para citar, se llama La rigidez moral como eje de la conducta moral de las mujeres mexicanas a mitad del siglo XX, los discursos jurídico, moral y feminista, ¿no? Es un paper muy bonito, muy lindo, ¿no? Y de hecho ahí en el paper pues justamente aparece esa pequeña discusión o esa cita, esa tesis. Se las quiero leer para que vean ustedes cómo efectivamente, ¿no? Pues podemos contrastar este argumento de cómo el derecho se va construyendo a partir de lo que los grupos hegemónicos dicen que es, ¿no? Es decir, vean esta tesis, se llama tesis aislada, es 293290 de la primera sala de Suprema Corte, y así va el texto, vean ustedes este ordenamiento, que esta norma, ¿no? Que por supuesto la jurisprudencia tiene ese carácter normativo. Vean ustedes cómo están redactando y cómo estaban pensando, no cualquier juez, no cualquier magistrado, sino los máximos juzgadores, es decir, los ministros de la Corte de ese entonces, ¿no? Estamos hablando del año 50 y tantos. Honestidad, hechos que excluyen la existencia de en la mujer. No es posible afirmar en un medio como el Distrito Federal que sea honesta una mujer que pernocta con el novio en un hotel de tránsito, aun cuando no se ejecute materialmente la cópula, pero sí, indudablemente, actos de acentuada lubricidad. Hagan ustedes el sagrado favor, actos de acentuada lubricidad. El concepto de honestidad entraña el comportamiento socialmente aceptado de una mujer en una edad y medio determinado, y la rigidez moral de nuestras costumbres califica desaprobatoriamente la conducta de una mujer de 16 años que, se repite, pernocta en un hotel de tránsito con el novio, y si con posteridad a un hecho de esa naturaleza se entrega sexualmente mediando la promesa de matrimonio. No obstante la virginidad puramente física de la mujer, su honestidad no solamente está en duda, sino que debe decirse que no existe, porque el hecho de que haya vivido como hija de familia no significa que sin consentimiento de sus padres haya ejecutado actos diversos a la cúpula que impidan calificarla de mujer honesta. O sea, ¿qué es esto, el medievo? ¿Qué onda, no? O sea, entonces, es terrible, o sea, y claro, ¿quién estaba operando el derecho? Eran hombres, ¿no? Y vean ustedes, o sea, el hecho de que una mujer pernocte en un hotel de tránsito, pase lo que pase, o sea, la razón por la que sea, ya el elemento suficiente para dudar de su honestidad, jurídicamente hablando, si, no solamente moralmente hablando, sino jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, y aquí lo raro es, y bueno, y el hombre que pernoctó, ¿no? No, bueno, eso no importa, ¿no? Porque el derecho está hecho por hombres, ¿no? Entonces, el tema de las desigualdades no solamente son de género, sino también de raza, ¿no? También son de clase, ¿no? Entonces, naturalmente, pues, ese es un ejemplo, ¿no? En el cual se manifiesta, pues, justamente lo anterior, porque al final del día, ¿no? El derecho es fruto de su contexto. El derecho es un acto meramente contextual, ¿no? Circunstancia, contexto, ¿no? El derecho no se puede entender sin sus categorías históricas, sin sus categorías circuntextuales, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos desarrollado, ahora que estamos platicando un poquito en esta mesa acerca de perspectivas, yo quisiera jugar con las palabras y cambiar por prospectivas, ¿no? El maestro Jimmy Alberto Montero, yo y otros destacados colegas, el maestro Israel Sandoval y el maestro Diego Guerrero, estamos realizando un proyecto PAPIME que se llama Prospectiva Jurídica. Y saben que les tengo una sorpresa porque lo estamos preparando con una de sus profesoras, con la doctora Guillermina Baena,
¿no? Que ella es pues un referente en materia de prospectiva, ¿no? Y con ella de la mano, pues, no precisamente con ella, pero sí de la mano con ella, hemos ya hecho un primer encuentro de prospectiva jurídica. Acabamos de terminar un libro de prospectiva jurídica, que de derecho no hay nada de prospectiva, ¿no? Y justamente estamos trabajando para problematizar el tema de la prospectiva, no solamente las perspectivas, sino las prospectivas. ¿A dónde vamos? Es decir, esto tenemos y para dónde vamos en el derecho, es decir, cómo podemos transformar el derecho, por lo menos a partir de la teoría, porque ya les he dicho que el problema de las transformaciones del derecho son esencialmente problemas sociales, es decir, el derecho no se transforma por una teoría, por mucho que un teórico sea muy bueno, ¿no? Por mucho que creamos el libro que solucione teóricamente todos los problemas del derecho, eso no transforma el derecho se transforma con las coyunturas y con las reestructuraciones geopolíticas. Naturalmente los teóricos aportamos conceptos, aportamos propuestas, pero no transformamos el derecho, ¿no? El derecho no se transforma con la varita mágica de la doctrina, se transforma bajo el manto justamente de las transformaciones coyunturales y geopolíticas, no hay de otra, ¿no? De ahí que sea tan importante las resistencias, las movilizaciones, porque son las únicas formas en que se transforma el derecho, es decir, el derecho no se transforma por buena voluntad de quien lo ostenta, sino por las presiones y por las luchas sociales, que son el elemento transformador del derecho, ¿no? Entonces, ni siquiera a veces las propias legislaciones transforman el derecho per se, ¿no? Es decir, a veces pensamos que una reforma trae el cambio, ¿no? Pues la respuesta categórica es no. Las grandes transformaciones del derecho se hacen con grandes movilizaciones del derecho, ¿no? Es decir, las luchas, los derechos de las mujeres, y que ahora veamos esta jurisprudencia como un documento casi medieval, pues de ninguna manera es debido a la generosidad de quienes hacían esas jurisprudencias, sino es derivado de las luchas feministas, es derivado de las exigencias sociales, y que son el único medio para hacer las grandes transformaciones sociales. La verdad es que se me olvidó poner mi cronómetro, así que no sé cómo andemos de tiempo, pero pues básicamente pues eso es con lo que contemplaría y complementaría la aportación pasada, ¿no? Es decir, es lo que tenemos y ahora a dónde vamos. Entonces, invitarlos a que den seguimiento a lo que estamos haciendo en materia de prospectiva jurídica, que creo que se vincula mucho a lo que están haciendo en ciencias políticas, ¿no? Con la doctora Guillermina Baena, que ha sido un lujo pues colaborar con ella y estar en sus seminarios de prospectiva los viernes, ¿no? Y donde nos hemos encontrado esa bonita sorpresa de que en ciencias políticas podemos coadyuvar en temas como prospectiva para pensar el derecho desde otros ángulos y hacia otros ángulos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Arellano. Me parece fabuloso esto de pensar al derecho desde la perspectiva, ¿no? No quedarnos solamente en la perspectiva, quizá nuestro auditorio están muy chiquitos, pero tendrán una optativa que es prospectiva y que es fundamental para las relaciones internacionales. Y en efecto, creo que tenemos que repensar el derecho en estos términos, y las transformaciones del derecho las van a hacer ustedes, nosotros, y si no fuera así, el derecho no es estático, ¿no? El derecho es dinámico, y ejemplo de ello es el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la regulación de la maternidad subrogada, que en México solamente en 2 estados, en Tabasco y Sinaloa, etcétera. Entonces, a mí me parece que nos toca, si realmente queremos transformar el derecho, pues hacerlo desde nuestras trincheras. Pues sin más, me permito cederle el uso de la voz al doctor Jimmy Montero. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, de manera muy breve para pasar rápido a las conclusiones. Hace un rato he referido que la argumentación puede fungir como un control de racionalidad y también como una fuente de legitimidad, particularmente en la práctica del derecho. No quiero que se comprenda como la panacea, ¿no? La que viene a solucionar todos los problemas que podemos enfrentar o hemos históricamente enfrentado en el derecho. Pero sin duda es una de las soluciones más aceptables que se ha construido, particularmente a mediados, o comienza esto a mediados del siglo pasado, ¿no? Si recordamos quiénes son los principales teóricos de la argumentación jurídica, sus obras están publicadas en los primeros años de la década del 50 del siglo pasado: Fiebeck, Perelman, posteriormente Toulmin
y a ellos se le van agregando muchos otros en la década del 70, Ronald Dworkin, Neil McCormick, y allí venimos, ¿no?, con, por ejemplo, acabo de olvidar ahorita el nombre, sobre teoría de la argumentación jurídica, alemán, bueno, ahorita me acordaré, ¿no? Bueno, el hecho es de que hemos construido, hemos creado, hemos entendido y practicamos o deberíamos practicar el derecho como una cuestión que exige justamente la necesidad de argumentar, ¿no? Voy a utilizar algunos conceptos de manera muy sencilla. Véase, por ejemplo, Perelman, que es este autor belga, se refiere a este concepto de convencimiento versus persuasión. Si el derecho fuera una cuestión meramente persuasiva, persuadir es lo que hace alguien cuando logra que podamos asentir lo que está afirmando, ¿no? Pero esto ocurre, por ejemplo, en una plaza pública, pues una persona que es muy buena para vender, de las que habitualmente decimos merolicos, coloquialmente, ¿no? Bueno, pues igual y convence a quienes están alrededor de esta persona y logra venderles un producto con base en engaños, con estratagemas, ¿no? En fin, pero al final de cuentas, justamente lo que logra es persuadirlos, ¿no? El derecho no busca la persuasión en ese sentido, no busca que nosotros cambiemos de opinión porque alguien habló lo suficientemente bonito, nos puso miel en el oído y entonces decimos sí. No, sino busca convencer, ¿no? Y este convencimiento, por supuesto que exige un grado de racionalidad muy elevado. Y ahí es donde entra otro concepto que es el auditorio universal, igualmente de Perelman. Las resoluciones que dictan los jueces no deben únicamente atender a las partes que están en conflicto, sino que incluso deben resistir el análisis, crítica, el que puedan ser capaces de resistir y superar todas las observaciones que externos puedan formularle. Quiere esto decir, por ejemplo, que si nosotros analizáramos alguna resolución dictada por nuestro máximo tribunal, justamente en el ámbito académico, que se hace un trabajo científico de detalle, si lo resiste, si logra superarlo, quiere decir que la resolución tuvo en consideración este concepto del auditorio universal. Quiere decir que la resolución tiene una pretensión de no solamente satisfacer a las partes en conflicto, sino que sus estándares son mucho más elevados, ¿no? Entonces, así es como deberíamos proceder en la práctica del derecho, no buscando halagar, contentar a quienes están tomando parte en un juicio, sino pensando que esa resolución tiene un fondo mucho más relevante y que puede ser posteriormente tomada en consideración. Ejemplo, lo que nos acaba de compartir nuestro querido amigo Walter, no resiste ese análisis y esa crítica, ¿no? Porque visto desde nuestra contemporaneidad, como él lo dijo, ¿no? O sea, estábamos en qué época, ¿no? O sea, ¿cómo estaban pensando? ¿Cómo era posible que pensaran de esa manera? ¿Qué quiere decir? Que obviamente no estaban considerando este concepto de auditorio universal, ¿no? Bueno, pero también la argumentación lo que posibilita es que no nos ciñamos únicamente a entender que el derecho es una cuestión puramente de leyes, que todo está escrito, que todo está dicho. Hace un rato refería a este modelo constructivista donde los jueces son creadores de soluciones, y que esto supone que el derecho no se agota entonces únicamente en una cuestión de leyes, sino que implica cierto tipo de principios de naturaleza moral, como los he referido, justicia, equidad, bien común, por citar los más ultra conocidos, ¿no? Y un ejemplo podría ser el libre derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como bien lo comentó la maestra Rosalba, no está como tal en alguna ley. Y uno dice, oye, pero entonces, ¿cómo es que existe un derecho si no está en la ley? Ah, claro, es que nuestro paradigma, nuestra manera de entender al derecho ha cambiado. Herencia del siglo XIX, el derecho es lo que está en la ley, literal. Y nuestro principal método de interpretación era el literal. Si no está en la ley, no existe el derecho. Luego, entonces, ¿qué derecho tengo? El que está en la ley. En cambio, hoy en día decimos, oye, ¿existe este derecho al libre desarrollo de la personalidad? Sí. ¿En qué ley está? Bueno, en realidad no está en sentido estricto, de forma explícita en una ley, pero se encuentra implícito. Quiere esto decir que a través de una labor interpretativa y argumentativa se puede demostrar racional y razonablemente que ese derecho está reconocido en el sistema normativo jurídico mexicano y por lo tanto tiene que ser garantizado. ¿Me explico? Eso cambia diametralmente la manera en cómo comprendemos y cómo practicamos al derecho. Y de forma tal que la argumentación jurídica viene a dotar de una dimensión, me parece a mí, absolutamente necesaria, porque el legislador no puede preverlo absolutamente todo.
no puede legislar por anticipado. Habrá problemas que necesariamente superen los límites de lo que está establecido en la ley. Y cuando eso ocurra, ¿qué le diríamos a las partes que tienen un conflicto? Véngase usted pasado mañana a ver si el legislador ya creó las leyes, porque como no hay ley, no hay derecho, y si no hay derecho no se puede judicializar el asunto. ¿O sería mucho más propio, y además esto en el contexto de un Estado democrático y constitucional, sabe que si no está en la ley de forma explícita no significa que no exista el derecho? Como autoridad tengo el deber de resolver todos los conflictos que se susciten entre los ciudadanos. Por lo tanto, estudiaremos el caso y veremos si es posible, por vía de interpretar y argumentar con base en lo que está en la ley, e identificar si es que existe el derecho y por lo tanto resolverle el conflicto que sí existe, que sí es algo real, ¿no? Entonces, véase que así es como más o menos tendríamos que comprender al derecho, ¿no? Entonces, el derecho no es una cuestión puramente de instrumentalidad, no hay una mera racionalidad instrumental, no es una cuestión puramente operativa, mecánica, sino que es una cuestión primordialmente interpretativa, argumentativa. Pero cuando nosotros decimos esto, quiere decir que estamos ubicados en esto que desde Cicerón se llamaba la ars inveniendi, el arte de la invención, no meramente el arte de la aplicación de la ley, el ars iudicandi. Y el arte de la invención exige, por supuesto, una gran capacidad creativa, constructiva, de soluciones, pero también tiene otros pequeños problemas, ¿no? Pequeños o mayúsculos, porque véase que yo he nombrado aquí que reconocemos que en el derecho están implícitos principios, valores de naturaleza moral. Y esto ya mete muchísimo ruido en la práctica y estudio del derecho. Si ustedes recuerdan, para decirlo de un plumazo, los positivistas tradicionales han negado que en el ámbito de lo jurídico pueda considerarse cualquier elemento de naturaleza moral, por ser de naturaleza relativa y o subjetiva. Vamos, pero una cuestión es ubicarse en el ámbito meramente epistemológico, nociológico, metodológico del derecho, y otro ubicarse en el ámbito de la práctica, del ámbito de la jurisdicción. No sé, espero haber sido lo suficientemente claro, ¿no? Pero vamos, en el derecho, al final de cuentas, estamos obligados a considerar este tipo de principios y o valores, porque están presentes en el entramado social, forman parte de nuestra cultura, de nuestra manera de entender, comprender y conducirnos en nuestra propia comunidad. ¿Me explico? De modo tal que soslayar, pretender que no existen, es como olvidar u omitir una parte fundamental de lo que también nos constituye. Así que el derecho, la práctica profesional del derecho, debe suponerlos, debe introducirlos, debe incluirlos y, por supuesto, debe explicitarlos de la manera más racional, justificarlos, ¿no? Entonces, para concluir, simplemente diría lo siguiente. Véase, el derecho es un tipo de racionalidad práctica, nos impone el deber de resolver, no simplemente de teorizar, no solamente de discutir, de filosofar, sino la necesidad de ofrecer soluciones. La sociedad demanda soluciones, ¿no? Y nosotros debemos crearlas, proveerlas. Segundo, el derecho puede ser entendido como una práctica discursiva, y como práctica discursiva nos impone también la consideración de todas las variantes de modos de lenguaje que puedan existir. Quiero con ello decir que en una comunidad de hablantes también existen distintas culturas, diferencias, identidades. Esto debe ser considerado, no debe dar lugar a una concepción puramente hegemónica, impositiva de lo que sea el derecho, ¿no? Un tercer punto es que el derecho debe incluir, debe suponer una cierta formación en disciplinas como retórica, tópica, lógica, porque estas son a su vez fundamentos que posibilitan al derecho como una práctica argumentativa. De lo que se trata es de que seamos mejores y mejores abogadas y abogados de excelencia, considerando todos estos elementos que estamos constreñidos a estudiar, conocer, para poder tener una mejor práctica profesional del derecho, ¿no? Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Me parece que esta invitación a no mirar al derecho como solo un instrumento operativo, pues nos lleva, ¿no?, a repensar estas nuevas perspectivas. Pues me permito cederle el uso de la voz al maestro Sergio Islas. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a iniciar este cierre de mi participación manifestando, bueno, yo no estoy de acuerdo que el derecho es lo que los grupos de poder dicen.
ese planteamiento yo no lo comparto. Sí tienen que ver los grupos de poder totalmente. Los grupos de poder deciden el contenido, sí lo deciden, pero también el propio sistema no nada más se cierra a los grupos de poder. Y por ejemplo, la tesis que leyó mi estimado amigo el doctor Walter, sí se puede considerar derecho, sí, porque la dicta una autoridad con la investidura de que el propio sistema le da, pero no es la única. Podemos encontrar el propio sistema jurídico, el propio derecho, también da opciones que podemos encontrar una tesis contraria a esa, que la emita una autoridad con la misma investidura, y por eso se hacen las discusiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que van a decir va a ser derecho, sí, pero incluso siempre encontramos contradicciones de tesis. ¿Por qué? Porque puede ser que uno diga uno y el otro va a decir todo lo contrario. Entonces, desde mi perspectiva, ver al derecho como que es lo que los grupos hegemónicos de poder dicen. También a mí en lo individual y en lo particular, como miembro de una sociedad, me está excluyendo, o yo me sentiría excluido desde esa perspectiva, diciendo, bueno, es que lo que yo hago también es derecho. Si yo respeto un alto, es derecho. Si yo me paso un alto, es derecho. ¿Pero por qué? Entonces, tenemos que preguntarnos, y quiero poner un ejemplo un tanto burdo. El derecho podría ser un vehículo y el contenido son las personas que lo van manejando. Si yo llevo a mi vehículo y voy y lo estampo, entonces yo podría decir, ¿mi vehículo es malo? O si yo voy y lo manejo y me lleva a un lugar muy, muy bonito, entonces si mi vehículo es bueno, no, el vehículo es un instrumento, el contenido se lo da la sociedad. Entonces tenemos, desde mi perspectiva, ver qué es lo que hay más allá cuando una persona dice, yo por ser blanco soy mejor que tú, yo por ser yo por ser varón soy mejor que tú, yo por ser adulto soy mejor que tú. Entonces eso es derecho cuando, y vemos por ejemplo la tesis que acaba de leer mi estimado doctor Walter, entonces preguntaríamos, ¿de dónde viene el origen que quien emitió esa sentencia piense de esa forma? Entonces, para mí, eso es lo trascendental, ir a la raíz de que una persona, un operador jurídico, señale esto que finalmente se va a traducir como un aspecto de derecho, sí, pero no es el único y podemos tener más. Ahí coincido totalmente con lo que nos manejaba el doctor Jimmy, es dependiendo también la interpretación que le demos a esa norma y a ese sistema. Partimos de la interpretación y partimos también desde los aspectos generales, donde podemos observar que si bien muchas veces se relaciona que el derecho es únicamente normas, pues ya podemos decir, bueno, no es únicamente norma, también tienen que ver otros elementos, pero esos elementos también el sistema los debe de reconocer. Y también, como se manifestaba, ¿se le puede dar contenido a una norma a través de movimientos sociales? Sí. Y los contenidos podemos ir viendo a través de la historia que han ido cambiando constantemente por los movimientos sociales. Y eso que históricamente, anteriormente se aplicaba, era derecho, sí. Y lo que ahora que ya no se aplica y modificó totalmente, y ahora sí se permite, lo que antes era prohibido y ahora es permitido, en aquel tiempo era derecho y ahora es derecho, sí. ¿Por qué? Porque quien le va dando el contenido son los grupos sociales, el instrumento sigue operando. Entonces, cuando podemos verlo desde un aspecto donde los grupos hegemónicos de poder, el derecho es lo que dicen los grupos hegemónicos de poder, creo que sería centrarnos en un aspecto muy reduccionista de estos elementos, porque el derecho sí tiene que ver con los grupos de poder totalmente, sí tiene que ver con esta situación, pero no nada más se reduce a eso. Es mucho más la apertura que se da y podemos ver que los contenidos van cambiando. Decimos, bueno, es que cuando hablamos de igualdad, sí, pero también a través de grupos sociales se han ganado muchos reconocimientos de derechos dentro de ese sistema que anteriormente no existían. Y eso es derecho también.
Entonces a quienes le quitaron esas prioridades que tenían anteriormente, lo que antes se prohibía, ahora se permite, entonces pueden decir ellos, es que el derecho cambió el grupo de poder únicamente, y porque cambió el grupo de poder está cambiando el contenido. Sí tiene que ver eso, pero no se limita única y exclusivamente a ese punto. Tenemos que ver que es un sistema completo donde interviene también en la individualidad cada persona, y tenemos que ir muchísimo más allá. ¿Qué es el factor que nos lleva a sentir que nosotros tenemos más valor en cualquier aspecto que otra persona? Y tendríamos que retomar algunas otras teorías. Esta mesa vale por el hecho de ser mesa y yo la tengo que respetar. Esta botella vale por el hecho de ser botella y yo la tengo que respetar. Pero ¿qué habrá socialmente en una estructura social cuando yo digo esta botella no vale y es basura? Cuando yo digo esta no vale y lo único que vale soy yo. Entonces, eso es derecho. Por eso en mi primer participación decía, veamos qué es derecho y qué no es derecho. Entonces, tenemos que ir más a las raíces porque si entendemos que son lo que los grupos de poder dicen, cada que cambie la ideología de grupo de poder, es por eso que vemos polarizado, ¿no? Anteriormente fifís, ahora chairos, y ahora los chairos ya llegaron al poder y entonces los fifís quieren, entonces es cuando tenemos esa lucha de situaciones, pero en realidad decimos, sí tiene que ver, sí, porque se emiten leyes a través de estos grupos de poder que el sistema reconoce. Pero no nada más es eso, porque aquellas personas que no están en el grupo de poder también hacen sus acciones que el propio sistema les permite para poder ingerir en ese derecho. Por eso vemos estas manifestaciones y estas marchas y todo esto que existe. Entonces, necesitamos observar de manera integral la forma en la que el instrumento que está diseñado por la propia sociedad para una mejor calidad de vida, un bien común, cómo opera y los contenidos que le vamos a dar, porque los contenidos se los da la propia sociedad. Reitero el ejemplo del vehículo. En un ejemplo muy burdo, el derecho sería el coche y el contenido, ¿quién lo va a conducir? ¿Quién es el contenido? La sociedad, ¿cómo se lo va a dar? ¿Cómo se lo va a realizar? Entonces, tenemos que profundizar en eso e irnos un poco más allá, qué es lo que está ocurriendo socialmente para que alguien diga, yo valgo más que tú por el hecho de ser tal. Entonces, con eso me quedaría, espero no haberme pasado de tiempo, muchísimas gracias y bueno, gracias, cierro mi participación con estas observaciones. Muchas gracias, maestro Islas. Yo difiero un poco de esto que comentas y te voy a decir por qué antes de darle la palabra a Ale. Me parece que el derecho va evolucionando y que los jueces son operadores jurídicos, no son sujetos pasivos, es decir, cuando interpretan, aplican una ley, no pueden quitarse sus valores, su ideología y, por supuesto, sus prejuicios. A mí me parece eso. En una conferencia con la ministra Margarita Luna Ramos, ella nos decía que cuando llegó a la Corte no había sanitarios para mujeres. Entonces tuvieron que construir un sanitario exclusivo para mujeres y que de repente le decían, pues es que ya se instauró corte y confección. Entonces algo que era pues una burla, ¿no? Y yo creo que el derecho ha ido evolucionando y que en efecto aquí sí comparto contigo, maestro, que las normas tienen este contenido social, por supuesto, pero me parece que por otra parte estos grupos hegemónicos sí son determinantes, si bien quizá no son los únicos porque confluye la sociedad y estos grupos hegemónicos, sobre todo porque yo al menos lo veo en las reformas constitucionales. En nuestro país tenemos más de 700 reformas, lo cual me parece tremendo y que viola el principio de rigidez constitucional y que muchas de estas reformas sí atienden estas necesidades de la sociedad, pero muchas otras atienden los propios intereses de ciertos grupos de poder. Digo, nos estamos transmitiendo, yo espero que esto no genere alguna cuestión, pero creo yo que es muy claro eso y muchas leyes se van a la congeladora. ¿Por qué? Porque no obedece a
ciertos grupos de poder. Entonces yo creo que es un debate muy interesante y creo que esto abre la puerta a generar otra mesa de debate con el maestro Islas y que aporta muchísimo, pero bueno, ya no me extiendo más. Yo no soy experta en filosofía jurídica y la verdad es que aprendí mucho, ¿no? Con esto que nos comenta la maestra Rosalba de estas epistemologías feministas y la perspectiva de género. Y bueno, recuerden, esto es una cuestión académica, ¿no? Donde justo lo importante es el debate y estas diferencias. Claro. Entonces, me permito cederle el uso de la voz a Ale García, quien brevemente rescatará algunas de las ideas más relevantes para posteriormente darles el uso de la voz con comentarios o preguntas. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, profesora, y a todos las y los ponentes. Creo que fueron puntos de vista muy interesantes. Antes que nada, quiero rescatar esto que la profesora nos comentaba sobre no entender al derecho desde una visión reduccionista, que creo que es algo que nosotros acostumbramos a hacer bastante. Y quiero hacer referencia a un texto de Boaventura de Sousa de forma breve, titulado Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia, en donde él plantea o hace las preguntas de si podemos pensar a los derechos humanos, hace énfasis en derechos humanos, pero creo que aplicaría para todo el derecho, de forma contrahegemónica, ¿no? Y si sí se puede, ¿cómo lo podemos hacer? Y creo que estas preguntas me parecen muy pertinentes para el tema. Iniciando con lo que mencionaba la maestra Cruz, de dejar de pensar quizá estas interpretaciones del derecho desde lo nacional conservador e irnos más a lo internacional transformador, que igual ya lo mencionaba también el doctor Montero, porque creo que estamos también en un contexto donde estamos pasando por procesos sociales como la globalización, el multiculturalismo, transnacionalismo, que nos obligan a pensar al derecho de forma más holística y no como seres aislados, ¿no? O desde lo nacional. Y haciendo también un poco de énfasis en las preguntas que plantea de Sousa en su texto y que creo que salen son muy pertinentes con base en lo que el doctor Arellano planteaba sobre el derecho como un mecanismo controlador, pues que surge desde las hegemonías, ¿no? Que también ya lo planteábamos todos aquí, hay como diferentes puntos de vista, pero que surge como un mecanismo hegemónico y que además legitima pues las acciones y que no por eso quizá deja de ser necesario como ya lo hemos visto. Y que además, ¿no? Hablando un poco, haciendo énfasis en los derechos humanos, pues el discurso y las narrativas de los derechos humanos que surgen desde las hegemonías o desde las narrativas hegemónicas, pues son usadas como mecanismos de control, especialmente por grupos políticos quizá, por medios de comunicación en la actualidad, que efectivamente controlan la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, también me gustaría hacer ya de forma breve énfasis en algo que mencionaba el maestro Islas, a pensar el derecho no como el problema, sino como un instrumento que pues efectivamente es necesario, ¿no? Que quizá el verdadero problema pues no es el derecho, y creo que un ejemplo claro pues es el caso mexicano, ¿no? Que México, como ya sabemos, pues ha ratificado diversos instrumentos en materia de derechos humanos, pero que sin embargo al día de hoy pues hay más de 100,000 personas desaparecidas, ¿no? Víctimas de desaparición forzada, 11 mujeres asesinadas al día. Entonces, haciendo un poco respuesta a esta pregunta de Sousa que dice, ¿se puede pensar al derecho desde lo contrahegemónico? Me parece muy interesante porque creo que, y voy a hacer también referencia a algo que mencionaba la maestra Rosalba, de los feminismos, ¿no? Quizás se puede pensar de forma contrahegemónica si lo pensamos un poco desde las minorías, ¿no? Desde los feminismos, desde las migraciones, incluso desde el medio ambiente, si tenemos en cuenta que pues también está esta visión antropocéntrica, ¿no? Y que no deja de ser necesario el derecho, y creo que igual me parece muy interesante el debate que mencionaban sobre los grupos hegemónicos, etcétera, etcétera, porque sí creo que el derecho está influenciado efectivamente por movimientos sociales, como ya lo mencionaba el maestro Islas, y creo que también otro ejemplo muy claro pues es la Ley Olimpia, ¿no? Que surge también de los movimientos feministas, e igual muchas leyes con enfoques ambientalistas, y pues ya creo que eso sería todo para ser breve. Muy bien, tenemos 10 minutos para escucharles y que puedan hacer algunos comentarios o preguntas. Sí, adelante. Sí, gracias.
Yo tengo dos cuestionamientos. Uno es para el doctor Arellano y otro es para el maestro Sergio Islas. El primero es para el doctor Arellano y es que me causa un poco de ruido o conflicto que opte por la perspectiva materialista en la filosofía del derecho, recuperando a Marx. Esto debido a que, bueno, Marx en la ideología alemana y en las tesis sobre Feuerbach, él recupera sobre toda esta parte de Hegel y los hegelianos de izquierda. Él recupera el idealismo y el materialismo, pero Marx no se decanta por el materialismo, todo lo contrario, lo critica. En la ideología alemana, lo que él hace es optar por un materialismo dialéctico, y es cuando él propone lo de la estructura y la superestructura. En este caso, pues la superestructura, lo que dice, se vincula, bueno, lo desarrolla un poco más el denominado teórico de la superestructura, Gramsci. Él dice que la superestructura es la que contiene a los aparatos que son coercitivos, y ahí es donde coloca también al derecho y las normas jurídicas. Entonces, pues mi pregunta sería ¿por qué escogió esta visión del derecho? Y la pregunta para el maestro Sergio Islas sería, evidentemente, pues con lo que mencionó, sí es un tema bastante que, como mencionaban, da para otra mesa. Y mi pregunta igual es, rescatando nuevamente a Gramsci, es los aparatos, es cierto que ellos, toda esta corriente del pensamiento marxista, dice que es verdad, los aparatos de la superestructura, nuevamente reitero, son coercitivos. Entonces eso quiere decir que las normas son impuestas por los grupos de poder. Y quisiera saber por qué debate con esto, de dónde surge esta problemática. Esas serían mis dos cuestiones. Muchas gracias. Otras dos preguntas para concluir. Adelante, Ulises. Y el compañero. Bueno, sí, gracias. Mi pregunta también va dirigida al doctor Walter, pero si gustan aportar los demás también. Siguiendo la misma línea de este interés hegemónico que hay en el derecho, y que es un tema que bien mi compañera Alejandra sacó, es el tema medioambiental. Y yo también estoy de acuerdo con la visión del profesor Walter, porque si bien hoy en día nos encontramos en una crisis climática y las leyes no son equiparables o no son equivalentes al problema que nos estamos desenvolviendo como humanidad, entonces, ¿cuál es el siguiente paso que usted podría proponer para que estas leyes internacionales puedan repartir responsabilidades equitativas a los países, y si bien a los que mayor acciones negativas tienen en el cambio climático puedan adoptar esas mismas responsabilidades y no solo dejar de lado, o sea, si bien los países más poderosos son los que menos caso o acciones toman en favor del cambio climático, como lo vimos hace unos años cuando Estados Unidos decidió salir del Acuerdo de París. Entonces, ¿usted qué propondría para que se puedan realizar acciones en cuanto al marco jurídico internacional que puedan ser efectivas ante esa crisis? Gracias. Compañero, por favor. Y con esto cerramos. Sí, gracias. Esta es mi pregunta para el maestro Sergio Islas. El doctor Walter habló sobre las élites, los grupos hegemónicos, y bueno, retomando el ejemplo que usted abordó sobre el auto y las personas que chocan, entonces el auto es malo, podemos entender que las élites usan el derecho para poder beneficiarse, es decir, que todos los grupos hegemónicos usan el derecho para mantener pues su status quo. Esa es mi pregunta. Rápido, Raciel, por favor. Sí, mi pregunta igual es un poco abierta, entonces pueden responder cualquiera de ustedes. Me gustaría también saber un poco, ya vimos lo teórico, pero ya en cuanto a la práctica, ¿cómo hacer para que estos grupos de poder no ejerzan tanta presión, o qué mecanismos se podría utilizar para que también se le dé más
como participación igual a la sociedad en estos tiempos ya más modernos. Gracias, Raciel, compañera, y con ella ya finalizamos. Después les prometemos realizar la segunda parte de la mesa. Gracias. Bueno, igual mi pregunta es muy general y siguiendo de la mano con, es abierta igual. Dicen que el derecho no es el problema, pero siento, o en mi perspectiva, muchas veces el derecho sí es el problema o es más por los grupos hegemónicos. Porque si bien, como decían mis compañeros, parece que intervienen demasiado, entonces, ¿cómo se podría evitar que el derecho no sea el problema? Porque muchas veces pareciera que en la misma Constitución pues hay muchas contradicciones dentro de sí misma, ¿no? Este es un ejemplo, en mi perspectiva, de cómo el derecho sí es un problema, desde cómo lo retomo yo. Es mi pregunta. Muchas gracias. Comenzamos, maestro Islas, por favor. Brevemente, por favor, que sea muy breve. Compañera. Sí, Natalia, ¿o quién alzó la mano? ¿Desde ahí? Va. Ok, a ver, quiero precisar un punto que también la profesora dice que no está de acuerdo. Yo no estoy negando, nunca, yo no estoy negando que no intervengan los grupos hegemónicos de poder. O sea, lo quiero dejar claro, yo no lo niego ni lo quiero hacer invisible, ni digo que no existen. No, por supuesto que existen. Lo que estoy diciendo es que no son los únicos que intervienen en el derecho. Hay que tener muy claro, porque si lo vemos así, entonces reducimos que el derecho, lo que preguntaba aquí un compañero que dice, entonces el derecho es lo usan solamente los grupos de poder, sería reducirlo a eso, y no es así. También había otra pregunta, dice, ¿cómo participa la sociedad en general en el derecho? Los invito a ver una conferencia que tengo en el canal Síntesis Jurídicas que se llama El Derecho en la Práctica y cómo cualquier persona podemos acceder a derechos. Entonces, no nada más es exclusivo de los grupos de poder, porque si lo vemos así, estamos observando de forma errónea nuestro objeto de estudio desde mi perspectiva, porque cualquier persona miembro de la sociedad interviene en el derecho directamente y puede modificar el sistema, y yo tengo manera de comprobar esa hipótesis. Entonces, yo jamás dije que no existían los grupos de poder. Claro que existen, intervienen en el derecho, por supuesto que intervienen. Y tienen mucha injerencia, claro, e imponen sus voluntades, por supuesto que sí, pero no nada más a eso se limita el derecho. El derecho también observa esta situación que a través de la resistencia podemos ver leyes como la Ley Olimpia. Entonces, quien esté en contra, un ejemplo, quien esté en contra de la Ley Olimpia dicen, es que ya el grupo hegemónico de poder ahora son quienes la instauraron. No, es que el propio instrumento también te da esas facultades para que también se inserten esos derechos, para que también protejan a determinadas personas. Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar. No se me malinterprete, maestra, por favor, porque si se me malinterpreta, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que me entiendan. Entonces, aquí está ya con esto creo que respondí todas las preguntas correspondientes, ¿sí? Entonces, ya con esto cierro mi participación y reitero, no estoy invisibilizando a los grupos hegemónicos, intervienen e intervienen mucho,
pero también los grupos que no son hegemónicos también intervienen en el derecho y también tienen participación. Y con eso cierro. Gracias. Ok, voy a ser muy breve. Bueno, pues en principio en relación a la primera pregunta, ¿por qué escoger esa posición epistemológica? Bueno, pues yo creo que escoger una posición epistemológica es una cuestión de simpatías y de intereses muy personales, ¿no? Casi equivalente a por qué uno escoge a su pareja, ¿no? Pues es la que me gustó, la que me convence, ¿no? O la que me tocó, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues por la simpatía, ¿no? Porque creo yo que ese es el punto, ¿no? La justificación, ¿no? De cómo damos cuenta de este constructo social llamado realidad. Creo que la posición epistemológica que más me convence, sin necesariamente ponernos muy técnicos en cuestión si es totalmente apegado, ¿no? Doctrinalmente o filosóficamente a una posición estrictamente marxista, hegeliana, etcétera, ¿no? Pero lo que sí puedo simpatizar, pues es que no podría explicar este constructo social llamado realidad si no es epistemológicamente a través de un materialismo, ¿no? Y asumo o tomo posición en algunas partes de la posición que han asumido algunos marxistas en el derecho. Cuando nosotros hablamos del marxismo, es curioso porque efectivamente Marx, pese a que era abogado, no problematizó o no fue su objeto principal de estudio el derecho, ¿no? Lo vemos principalmente en sus textos de juventud, donde problematiza mucho el tema del derecho, pero en realidad no fue su objeto principal de estudio. En realidad el marxismo lo van a construir los comentaristas de Marx, ¿no? En esta idea del marxismo, principalmente muchos teóricos rusos van a tener mucha influencia en esta construcción de lo que llamamos marxismo. Entonces, pues tengo afinidad porque creo yo que es la mejor forma de explicar los fenómenos o las interrelaciones de cómo damos cuenta acerca de los orígenes, los límites y los alcances del derecho, ¿no? Es decir, los dispositivistas van a decir que el derecho tiene su génesis o es derecho en tanto hay alguien legitimado para expedir leyes, ¿no? Y hay un hábito de obediencia y ciertas características, ¿no? Los justnaturalistas van a decir que es algo intrínseco a una naturaleza humana, ¿no? Los sociologistas van a decir que es algo que surge a partir de la interacción social, ¿no? Los marxistas van a decir que pues justamente ahí yace ese conflicto, ¿no? De la lucha de clases, ¿no? Es decir, quien ostenta el derecho puede tener ciertas, o quien puede materializar el derecho puede tener, oprimir de mejor forma a una clase oprimida. Bueno, en fin, podríamos discutir esa posición, pero yo creo que las tesis materialistas, pues a mí me satisfacen, ¿no? Hay muchos modelos epistemológicos, recuerden, son tres principales clasificaciones, ¿no? Los subjetivistas y los mixtos o eclécticos, ¿no? Entonces, en los objetivistas, pues encontramos al materialismo, encontramos al positivismo, ¿no? En fin, encontramos diferentes posiciones en los subjetivistas, el idealismo, por mencionar algunos, en los eclécticos, bueno, pues encontramos el perspectivismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en principio no me decanto por una posición epistemológica, no me caso por una, yo soy a veces muy de diferentes visiones, pero sin duda simpatizo con los modelos de carácter materialista, ¿no? Difícilmente me compro esas ideas naturalistas, ¿no? De que hay una naturaleza humana. Bueno, yo como en el debate de Foucault con Chomsky, ¿no? Foucault se mantiene muy alejado de esa idea de una supuesta naturaleza humana, ¿no? Yo parto de esa tesis de que al final del día esto que llamamos realidad es una construcción social, y parte de cómo explicamos esta construcción social es el derecho, ¿no? El derecho no tiene una universalidad, sino que es fruto de cada contexto, ¿no? En términos del tema medioambiental, pues sí, efectivamente ahí el tema del medio ambiente pues está sujeto a los intereses naturalmente hegemónicos, ¿no? Y ahorita vivimos en un contexto en donde el derecho está estrictamente subordinado a lo económico, ¿no? Pensamos que el Estado del Derecho, y muchos teóricos, principalmente positivistas, dicen, pues es que el derecho se impone frente a la economía y frente a la política, ¿no? Bueno, eso lo puede creer de manera muy ilusa, ¿no? El Estado del Derecho es el que conforma al Estado, ¿no? Bueno, para pronto, ¿cuál es el principal fin del Estado? El principal fin del Estado es preservarse a sí mismo, ¿no? Antes que el bien común y todas esas cosas tan románticas y tan lindas, el primer fin del Estado es mantenerse a sí mismo, ¿no? Y la manutención del Estado pues es una cuestión muy compleja que depende de muchos factores. Entonces el derecho está plenamente subordinado desde mi perspectiva, ¿no? Y
justamente esto platicaba en una conferencia que di hace unos años en León, España, ¿no? Hablaba del derecho neoliberal, el derecho subordinado a los intereses de mercado, ¿no? ¿Y quiénes determinan los intereses de mercado? Los intereses hegemónicos, ¿no? La geopolítica posterior a la Segunda Guerra, desde mi perspectiva, para entender el derecho actual, el discurso y la narrativa jurídica actual y la teoría también jurídica, tenemos que entenderlo desde la perspectiva geopolítica, es decir, el derecho es contemporáneo a partir de la Segunda Guerra para acá, ¿no? Los historiadores del derecho a veces son muy tradicionalistas, ¿no? Dicen, es que seguimos en el periodo histórico del derecho revolucionario, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Desde hace un tiempo para acá vivimos en el derecho neoliberal, el derecho subordinado a los intereses de mercado, ¿no? O sea, no hay forma de explicar nuestra realidad si no es así, ¿no? Si el derecho fuera el que subordinara al mercado y fuera el derecho el que subordinara a la política, pues ahí sí creería, ¿no? que pues podrían ser materializables verdaderamente muchos de los anhelos derechohumanistas, ¿no? Pero el propio discurso de los derechos humanos es consecuencia de los factores geopolíticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por eso los derechos humanos, pues sí, universalidad y todos estos derechos, en tanto no se toque la libertad de mercado ni la propiedad privada. Por eso tenemos contradicciones tan notorias como un Elon Musk que concentra el PIB de 164 países, no sé cuántos países, ¿no? Y al mismo tiempo hoy alguien no va a comer porque no tiene dinero. O sea, ¿cómo podemos explicar eso bajo las propias tesis de los derechos humanos? Porque los derechos humanos están o parten de una tesis liberal, ¿no? Y esa tesis liberal dice, haz todo lo que, estos son los derechos, sí, aquí están, lo estamos reconociendo, sí, pero en el mismo plano que reconoces esa libertad de mercado que es la que permite o la que es la llave, ¿no? O la pondera como la principal o una de las principales tesis de su discurso, ¿no? Que permite esas inequidades, que haya extremadamente ricos y extremadamente pobres, ¿no? Y la propiedad privada no la toques porque no se va a democratizar de ninguna manera los medios de producción, eso no toques y lo demás, pues lo que se puede hacer con eso. Y por eso, pues muchos derechos humanos, ¿no? Pero poca efectividad al momento de materializarlos, ¿no? Entonces, pues sí, si bien es cierto que hipotéticamente todos podemos acceder a los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues yo quisiera ver qué tan fácil es para una persona que nació con con los no privilegios de clase, de raza y de sexo, que nació en una comunidad pobre de Oaxaca, México, ¿no? Frente al abogado de Slim, a ver quién puede acceder de manera más sencilla a ese tipo de prerrogativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sí creo que el empoderamiento social, pero pues las luchas, ¿no? o el derecho a la resistencia no está reconocido como tal, ¿no? Ese sí sería el único derecho natural que yo vería, ¿no? Es el derecho a rebelarse, el derecho a estar en contra, ¿no? Es decir, el único derecho que no nos puede negar nadie, ¿no? Es el derecho de rebelarnos, ¿no? Y pues ahí está previsto. Yo creo que en cuestión medioambiental es donde se ven todas las contradicciones, hubo gran parte de las contradicciones, ¿no? Y creo que me parece muy interesante lo que están haciendo otras cosmovisiones que hablan no necesariamente de derechos humanos, sino de buen vivir. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, la Constitución de Bolivia, ¿no? Que están haciendo cosas muy interesantes con la idea del buen vivir, ¿no? Y donde se reconocen derechos de cosas que nosotros de nuestra cosmovisión occidentalizada vemos como objetos, como la tierra, ¿no? O los animales, ¿no? Entonces, me parece que el punto es, por eso decía el paradigma circuntextual, circunstancia, contexto y analizar la narrativa, cómo llegamos a esa creencia que los derechos humanos son el camino, por ejemplo, ¿no? O sea, es el único discurso, porque recuerden, algo que caracteriza una ideología es que te quieren vender la idea de que es universal, de que es así y no puede ser de otra forma, ¿no? Y de que de alguna manera es lo cierto, lo verdadero, ¿no? Eso es lo ideológico, ¿no? O sea, y generalmente tiene ese tinte político. Entonces, naturalmente hay un tinte ideológico, ¿no? Y lo epistemológico, pues supuestamente ya pone categorías pues más filosóficas o más incluso a veces científicas para justificarse, ¿no? Pero lo ideológico a veces desentraña pues ciertos grados de contradicción. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que desentrañar la narrativa. A partir de qué se construye esta idea, ¿no? De medio ambiente, de tratados internacionales, todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se genera la narrativa, la construcción y el discurso, ¿no? Y también la teoría. Y de alguna manera en la praxis es donde vemos todas esas contradicciones, ¿no? De discurso, narrativa y teoría, ¿no? Y por supuesto las hay en materia medioambiental. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Pues resignificar la narrativa, el discurso y la teoría. Pero ¿cómo se resignifican las cosas? Pues a partir de otra transformación geopolítica. Es decir, no hay transformaciones materiales hasta que no hay una transformación
geopolítica, es decir, un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, la gran diferencia es, a partir de cómo pensamos categorías contemporáneas, de cómo pensamos, obedece a los grandes movimientos o a las grandes transformaciones geopolíticas, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, que es a partir de ese momento en donde se reestructura el orden mundial como lo conocemos actualmente, y donde hay ciertos poderes hegemónicos que imponen la narrativa, el discurso y hasta cierto punto la teoría, porque si se fijan, notoriamente la teorización que hacemos en los planes de estudio es notoriamente eurocéntrica, ¿no? Y la praxis, pues es como ahí donde decantan las contradicciones y lo que se puede material de discurso, narrativa y teoría, ¿no? Entonces, por ahí esa idea del paradigma circuntextual, ¿no? Muchas gracias.